hermanos, estamos en Mateo capítulo 5, versículo 7. Estamos estudiando el Sermón del Monte y en esta ocasión nos toca hablar en el versículo 7 de este pasaje que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Tal vez sepamos, tal vez no sepamos, pero en el mundo romano, hermanos, la misericordia no era lo que se admiraba. Si bien hoy hablamos de misericordia, en el mundo romano era lo que se despreciaba. En el mundo romano se admiraba la justicia, en el mundo romano se admiraba el valor, el coraje, se admiraba el autocontrol, la sabiduría. Pero los filósofos llamaban a la misericordia lo que ustedes tienen ahí en la pantalla, una enfermedad del alma. Alguien que era misericordioso era considerado como una persona débil, enferma, que no tenía poder. Los esclavos en la sociedad romana, y menciono esto porque tenemos que entender, ¿verdad?, el tiempo del que estamos nosotros hablando cuando Jesús está predicando este sermón, están bajo la dominación romana, y tenemos que entender, un esclavo era alguien desechable. Si una persona, por ejemplo, quería sencillamente por divertir a sus anfitriones, un anfitrión quería divertir a la gente que estaba ahí, y para divertirlos quería traer un esclavo, ridiculizarlo y luego matarlo en presencia de ellos, era visto como algo normal. No había ningún problema en matar a una persona. Los niños, por ejemplo, esta es otra de las cosas que es impactante. Si un matrimonio tenía un hijo y este hijo tenía un defecto, nacía con un defecto, tenía un problema de visión, un problema de auditivo, sencillamente labio leporino, alguna cosa, el padre podía agarrarlo y llevarlo al bosque para que se lo comieran los lobos, para que lo mataran alguna fiera, y eso era algo visto como algo correcto, porque no querían debilidad dentro de la sociedad. Un padre también, en un arranque de ira, podría mutilar a un hijo, ya no estamos hablando de un bebé que es lanzado a los lobos, pero ahora ya estamos hablando de un hijo grande y en un arranque de ira el padre podía golpearlo o atravesarlo con una espada y era permitido en la sociedad romana. Por lo tanto, la misericordia no era algo que estaba bien visto. Un enemigo era un enemigo y ese enemigo lo mejor es que estuviera muerto. Era el pensamiento romano. Si tengo un enemigo, el mejor lugar donde puede estar este enemigo es muerto. Y sin embargo, hermanos, en el Sermón del Monte, en medio de una sociedad controlada por los romanos, el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los misericordiosos. En lugar de verlo como una enfermedad, para el Señor Jesucristo es el estado de salud de la vida cristiana. Es decir, ¿cómo estoy yo en mi vida cristiana? Vamos a decir, ¿cómo puedo yo medir si yo estoy siguiendo a Cristo? Y una de las cosas es, ¿qué tan misericordioso soy? Porque si yo no tengo misericordia, entonces, pues no estoy viviendo la vida cristiana. Esto es algo que nos enseña el Señor Jesucristo. Y en una sociedad como hoy, hermanos, donde el poder es visto como lo más grande, ¿no? La gente, decíamos hace algunas semanas, los millennials quieren ser influencers, ¿no? Su meta en la vida es ser famosos. Donde se valora tanto la fama, donde se valora tanto el dinero, donde se valora tanto el derecho de cada persona. ¿Cómo podemos ser misericordiosos en esta sociedad, hermanos, que es tan competitiva? Ahora, mi pregunta, ¿creen ustedes que porque vivimos en esta sociedad ahora nosotros no debemos de ser misericordiosos? ¿Debemos asimilarnos con la cultura y como a la gente no le importan los demás, a mí tampoco? No, porque los principios de la Biblia son eternos, las enseñanzas de Jesucristo son eternas, no son solamente para la gente de su tiempo, sino para todos los que somos seguidores de Jesucristo durante todas las edades. Y lo que nuevamente volvemos a pensar es que la única manera de poder ser misericordiosos es cuando dependemos completamente de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, volvemos a entender
que no podemos nosotros vivir las bienaventuranzas a menos que sea Jesucristo el que nos lleva a vivirlas. ¿Por qué? Por nosotros mismos no lo queremos hacer. Por mí mismo, a mí me va a interesar mi vida, mis personas, mi familia, pero ¿qué me interesan los demás? Pero cuando Cristo viene a mi vida, entonces entra ese deseo de amar a los demás, de amar a mi prójimo, aunque ni siquiera lo conozca, y ese deseo de ser misericordioso. Así que vamos a ver dos puntos en este mensaje, hermanos. Primer punto, vamos a tratar de entender qué es misericordia. Cuando Jesucristo dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿de qué está hablando? ¿Qué es misericordia? Y vamos a empezar, hermanos, por una palabra hebrea, ¿ok? La primera palabra que quiero que vean es la palabra rakam en hebreo. Ahora, las tres palabras de la palabra misericordia, que es la palabra rakam, las tres letras de la palabra rakam que nosotros tenemos aquí, son exactamente las tres letras de la palabra útero en hebreo. Es interesante, ¿no? Porque, bueno, les recuerdo, hermanos, que cuando nosotros vemos el griego y cuando sobre todo vemos el hebreo, nosotros no estamos viendo solamente palabras, nosotros estamos viendo imágenes. Realmente el hebreo es eso, son imágenes que nos están describiendo un concepto, pero lo están describiendo como un dibujo. Eso es lo hermoso del hebreo, nos están dando un dibujo de lo que es. Y en este caso, misericordia, hermanos, es el útero. Ahora, esta mañana, ¿verdad? Tenemos una bebita que estuvo en un útero por 9 meses y que ahora ya la tenemos aquí. Pero podemos entender, hermanos, que la misericordia denota la protección divina de un bebé. O sea, un bebé en el útero recibe todo el alimento, ¿está de acuerdo conmigo? Recibe también todo el afecto. Ya me imagino a Dani besando la pancita de Sally, ¿no? Y diciendo, hola, ¿cómo estás, mijita? A lo mejor ya tenía el nombre, ¿no? ¿Cómo estás, Elisa? O no sé cómo le dicen Eli, no sé cómo le digan, pero ya acariciándola, ¿verdad? Y probablemente también Sally diciéndole, mira, se movió, ¿no? Y mira aquí, cómo sentimos cuando se mueve el bebé. No solamente recibe el alimento que viene directamente en ese lugar, pero también recibe el afecto, el amor. Está completamente protegido, está completamente resguardado. Está en un ambiente donde se siente completamente feliz y donde además, ¿verdad? De hecho, por eso muchas veces muchas madres quieren tener a sus bebés en el agua, porque es el ambiente donde el bebé está, ¿no? El famoso líquido amniótico que es 90 y tantos % agua, y donde está el bebé, está ahí a gusto. Entonces, cuando nosotros hablamos de misericordia, hermanos, estamos hablando acerca de eso, acerca de la provisión, del cuidado, del afecto, del amor, del cariño que nosotros debemos tener para otras personas. Y esto me hace entender que misericordia es más que perdón. Miren, quiero que esto lo veamos así. Nosotros podemos perdonar a alguien que nos ha hecho algo malo y esa persona no la queremos volver a ver. A ver, repito, la perdoné, pero no quiero volver a verla en mi vida. O sea, ya no tengo nada contra esa persona, pero no quiero tener nada con esa persona. Pero misericordia, fíjese esto, es perdonar y querer todavía ver a esa persona y ayudarla. ¿Qué? Estamos hablando de algo que solamente es por el poder de Dios, hermano, porque, o sea, yo lo que quisiera cuando alguien me hace algo malo es decir, bueno, ya te perdono, ok, me robaste dinero, me viste la cara, te presté mi guitarra y la destrozaste, ¿verdad? Si ustedes saben, los que tocamos guitarra o instrumentos lo cuidamos con nuestra vida, ¿no? Te la presté y me la destrozaste, y a veces hasta la esposa se pone celosa, es que la cuidas más que a mí, ¿no? Pero es que en cualquier momento se cae, se rompe y ya, hermanos, hasta ahí llegó. Te perdoné, pero sabes que nunca jamás te voy a volver a prestar nada. La misericordia, hermanos,
Es algo completamente diferente, es decir, te perdono, pero si necesitas algo más, estoy aquí para ayudarte. Nuevamente es algo que solamente puede hacer Dios. De hecho, una de las ideas cuando pensamos en misericordia es en adopción. Cuando una persona adopta a un niño, cuando alguien adopta a un bebé o un niño, ese niño no ha hecho nada bueno, nada malo para merecer la adopción. Sencillamente es por puro afecto que a esa persona, a ese niño se le da un hogar, se le da unos padres. Si lo pensamos nosotros, es lo que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo. Hemos sido sus hijos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero yo no hice nada para merecer el amor de Dios. Por su puro afecto, por su pura gracia y misericordia, Él me toma como un hijo. Él me ha adoptado. Dios es un Dios misericordioso. De hecho, es lo que dice la Biblia en Éxodo 34:46. Y ahora sí, hermanos, vamos a tener que usar nuestra Biblia de papel, ¿verdad? Ahí, porque está en inglés, o sea que varios versos los voy a tener en inglés. Y en Éxodo 34:6 dice: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y nuevamente, cuando nosotros vemos que debemos ser misericordiosos, nuestro ejemplo, hermanos, aunque esta mañana voy a hablar un poquito del buen samaritano y voy a hablar un poquito acerca de José, esos son ejemplos físicos que tenemos, pero nuestro ejemplo, nuestro máximo ejemplo es Dios. Es Él a quien nosotros imitamos. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Para conocer quién es, cómo es Dios y poder nosotros vivir de acuerdo al estándar que Él es, porque nosotros somos los hijos de Dios. Él es grande en misericordia. Ahora, la segunda idea, hermanos, acerca de misericordia, ahora vamos a ver el griego, ¿ok? Y ahora la palabra que vamos a ver es la palabra eleos. En el Nuevo Testamento se utiliza mucho esta palabra, que es traducida como misericordia, pero aquí está lo interesante. La palabra eleos, hermanos, deriva de un vocablo que significa aceite de oliva. Bueno, lo conocemos, ¿no? Hermanas, creo que ustedes guisan con aceite de oliva en ocasiones, o creo que agregan aceite de oliva a las ensaladas, ¿no? You put some olive oil in salads, or sometimes, yeah? Es algo que conocemos, es algo que da sabor. Puedo pensar que la misericordia es algo que le da sabor a la vida, en una vida tan terrible, hermanos, como la que vivimos, en el sentido de este mundo donde la gente nada más se ocupa por sí mismo y donde la gente no piensa a los demás. Qué bonito que haya gente que tenga misericordia. Pero algo que debemos recordar, hermanos, es que el aceite de oliva se ponía en las heridas. Era utilizado, hermanos, para ponerlo en las heridas. Era como un medicamento, como un bálsamo que reconfortaba, como algo que calmaba la herida, como algo que calmaba la inflamación o la quemazón. Y de la misma manera la misericordia hace lo mismo. Cuando somos misericordiosos, la gente puede encontrar paz en nosotros. Pero algo más acerca del aceite, hermanos, es que el aceite evita la fricción. Y hermanos, yo quiero decirles que aunque nos vemos muy bien esta mañana, potencialmente podemos tener problemas entre nosotros. Potentially we can have problems among us. Situaciones donde, hermano, no me saludó el pastor, ¿no? El pastor andaba muy ocupado y no me saludó. Le pedí a la hermana que me trajera una Biblia y no me la trajo, ya lleva varias semanas. Y podemos a veces, hermanos, empezar a crear una fricción que empiece a... Bueno, ya saben lo que pasa con la fricción, ¿no? Más fricción genera calor, más fricción genera fuego, y al rato aquello se achicharra y aquello ya no funciona. Pero el aceite nos ayuda, hermanos, para que esto no suceda, para que podamos perdonar, para que podamos tener una actitud de decir, bueno, no me voy a molestar, ¿verdad? Si la hermana no me saludó el día de hoy, no me voy a molestar. Si los hermanos se fueron sin despedirse, yo no me voy a enojar, no pasa nada.
Cada quien tiene diferentes situaciones y eso lo voy a entender. Esa es la idea entonces con esta palabra, hermanos, la palabra eleos. Una tercera idea, hermanos, va a venir de otra palabra hebrea que se utiliza para misericordia, no con tanta frecuencia, pero esta palabra es la palabra Gesed. Y esta palabra es interesante porque la idea de esta palabra es ponerse en el lugar de la otra persona. Tenemos una expresión, hermanos, que decimos, por eso la fotografía que tenemos ahí, ponte en los zapatos de la otra persona. Ajá. ¿Qué significa cuando decimos ponte en los zapatos de la otra persona? No sé, ¿hay una expresión igual en inglés, Dani? Es the same thing, same idea. What's the meaning of that? ¿Cuál es el significado de tal idea? Bueno, si vemos una persona que está rengueando y decimos, ¿por qué está rengueando? Bueno, a lo mejor si me pongo sus zapatos me doy cuenta de que esos zapatos están muy apretados o que esos zapatos tienen a lo mejor un cierto filo, ¿no? ¿Les ha pasado, hermanos? Lo he visto mucho en las damas que luego se ponen unos curitas en el talón. Pero saben, una vez yo me compré unos zapatos bien bonitos, o sea, estaban bien bonitos, pero tuve creo que regalarlos, no sé si los vendí, pero creo que los regalé, pero porque en la parte de atrás como que me cortaba, no sé cómo lo hicieron, que cortaba, que lastimaba. Y nosotros no podemos saber qué está pasando la otra persona hasta que nos ponemos sus zapatos. Esta es la idea exactamente de esta palabra. El significado es ponerte en los zapatos de esa persona. La idea de la palabra, hermanos, es de tener simpatía con los demás. Y la idea de la palabra simpatía es precisamente de experimentar juntamente con alguien. Yo puedo desvalorar cualquier situación. Yo puedo decir, ¿por qué llora? ¡Qué exagerado! Esa persona está llorando por ese problema. ¡Qué exagerado es! Pero a lo mejor cuando yo tenga ese problema, yo no voy a estar llorando, voy a estar que no me aguanto, no gritando del problema que tengo. Somos muy dados, hermanos, a veces a desvalorar los problemas de las demás personas. Pero la idea de misericordia es, voy a ponerme en su lugar. Por eso, hermanos, inclusive cuando a veces ayudamos a una persona indigente, y yo no les voy a decir que hagan o no hagan, ¿no? Que hermanos no lo tomen ustedes como una ley. Pero a veces yo pienso, bueno, tal vez lo va a usar si le doy dinero para droga, pero a lo mejor si le doy comida, pues se la va a comer, ¿no? Lo veo que está ahí en la esquina pidiendo algo, pues si le doy comida, yo creo que se lo va a comer, ¿no? No creo que lo tire. De hecho, me ha pasado, hermanos, que cuando le he dado comida a alguien, inmediatamente se lo empieza a comer, ¿no? O sea, tiene hambre. Ahora yo podría pensar, ¿está ahí por su culpa? ¿Está ahí porque no trabaja? ¿Está ahí por...? ¿Puedo yo ponerme a dar todas las razones? Sí, tienes razón. Pero ponte en tus zapatos. ¿Qué sentirías que alguien te da de comer cuando tienes una gran necesidad? La mayoría de la gente es lo que no hace, ¿no? No le gusta pensar en los demás. No le gusta ponerse en la situación de las demás personas. Inclusive a veces cuando somos amables, hermanos, también esto es algo que me llama la atención, somos amables con otros, a veces dándoles o queriendo que, sucede mucho en los hogares mexicanos, ¿no? Queriendo agasajar a alguien con algo que nos gusta. Les voy a poner un ejemplo. Ayer comíamos chicharrón, ¿no? Pero a lo mejor si yo invito a alguien a mi casa, ¿verdad? Que es de aquí de Estados Unidos, y le doy chicharrón, a lo mejor no lo va a apreciar porque para mí es algo que yo aprecio, sobre todo si está guisado, ¿no? Ya ven que cuando se guisa en salsa verde se hace como esponjoso, ¿no? Sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y a lo mejor yo me lo como, no yo tengo problema, pero se lo doy a alguien, le digo, este es una delicia, tal vez esa persona dice, no tendrás una frutita, a lo mejor se lo come, ¿no? Pero lo que estoy diciendo, a veces nosotros aún en eso no nos ponemos en los zapatos de otra persona. Yo, por ejemplo, a mí me gusta el melón, pero si yo le ofrezco a otra persona melón pensando que es lo mejor,
tal vez a esa persona no le gusta el pelón, ¿no? O sea, ponerme en los zapatos de otra persona es aún pensar en lo que le gusta, no le gusta a aquella persona, y de esa manera poder agradar a la persona. Algo que tenemos que entender, hermanos, y no debemos de olvidar, es que todos estamos viviendo lo que estamos viviendo, estamos actuando como actuamos por alguna razón. Hay algo detrás de nuestro comportamiento, una experiencia, una vida en la infancia, una situación que nosotros tuvimos traumática, y todo eso nos lleva a ser como nosotros somos hoy en día. Hay gente que es muy rebelde porque nunca se le ha mostrado amor. Hay gente que la reacción es violenta todo el tiempo porque nunca ha sentido amor. Y a veces, hermanos, y yo lo he visto, cuando nosotros le damos un abrazo a alguien, le mostramos afecto a alguien, en ese momento esa persona se quiebra porque jamás en su vida había sentido algo así. Nosotros tenemos que entender que la gente tiene situaciones que ha vivido y tratar de ponernos en sus zapatos. De hecho, hermanos, si lo pensamos un poco, fue lo que hizo Jesucristo al venir a este mundo. Él vino, como dice Filipenses capítulo 2, vino del cielo, se despojó de lo que es todo el poder como Dios. De alguna manera Él se limitó, de alguna forma Él se limitó, es algo difícil de entender para nosotros, y tomó un cuerpo de hombre. Y al tomar ese cuerpo de hombre, hermanos, Él sintió todas las experiencias que sentimos los humanos. Él fue tentado, como dice el libro de Hebreos, en todo, pero sin pecado. Él lloró, ¿se acuerdan? Hay varios pasajes que mencionan que Él lloró. Él tuvo hambre, se sentó ahí en el pozo de Jacob porque estaba cansado, dice la Biblia, tenía hambre. Sus discípulos fueron a comprar comida. Él inclusive experimentó enojo. Predicamos de eso hace poquito, hablando acerca de la ira, ¿se acuerdan? Pero una ira controlada, una ira muy intensa, por cierto, cuando sacó a la gente del templo, y todavía también muy intensa cuando Él le dijo a sus discípulos: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Él tuvo todas estas expresiones. Puedo yo decir con toda seguridad, hermanos, que el Señor Jesucristo se puso en mis zapatos. Y lo hizo por amor. Y es lo que Él me dice a mí: ahora tú tienes que hacer lo mismo. Bienaventurados los misericordiosos, los que se ponen en los zapatos de los demás y los pueden comprender. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice Pablo aquí: por gracia sois salvos. Y Dios, hermanos, en su inmenso amor, Él me da dos cosas a mí: me da gracia y me da misericordia. Por su gracia Dios me da lo que yo no merezco, y por su misericordia Dios no me da lo que yo merezco. ¿Escuchó estas dos ideas? Por su gracia Dios me da a Jesucristo, Dios me da la salvación, lo que yo no merezco. Por su gracia, por su misericordia, Él no me da lo que yo merezco. ¿Qué merezco, hermanos? La paga del pecado es muerte, pero Dios no me da eso, me da la vida. Dios, dice el texto, es rico en misericordia, de tal manera que nos salvó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y creo que, aunque nosotros decimos la palabra Dios ama al pecador, lo cual se entiende correctamente, podríamos tal vez decir Dios ama al hombre a pesar de su pecado. Tal vez ustedes digan: eso no tiene ninguna diferencia. Bueno, tiene una diferencia. Establecemos que el hombre es pecador, y por ser pecador no merece el amor de Dios. ¿Entienden lo que digo? No lo merecemos. A pesar de que nosotros no somos pecadores, Dios nos ama. ¿Se dan cuenta de eso? Es que ¿quién hace eso? El ser humano ama a sus amigos, a sus familiares,
a la gente que es buena con ellos, pero Dios nos ama a pesar de nuestro pecado. Ese es el amor de Dios tan precioso. Y luego en el Salmo 51.1, Salmo 51.1, la oración de David, hermanos, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es decir, dame tu piedad, que yo no merezco. Nuevamente, la gracia de Dios, dame lo que yo no merezco y borra mis rebeliones. Quita el castigo que merezco. Es admirable, hermanos, el amor de Dios, y es el ejemplo para nosotros. Es lo que nosotros debemos de imitar. Ahora, en nuestro pasaje, hermanos, regresando a Mateo capítulo 5, en la bienaventuranza, estamos en el versículo 7. En Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero ¿qué dice el versículo 6, del cual estudiábamos la semana pasada? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Para mí es perfecto cómo después de hablar de la justicia, inmediatamente habla de la misericordia. ¿Por qué, hermanos? Porque la justicia es implacable, pero la misericordia suaviza la justicia. Es decir, si Dios nos viera con justicia nada más, todos nosotros ya estaríamos muertos y condenados en el infierno. Pero como Dios nos mira con misericordia, Dios, hermanos, nos perdona. Eso es exactamente lo que nosotros podemos ver en esta combinación. Dios, hermanos, quiere que aún en el juicio tengamos misericordia. En Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, Dios nos ve con juicio y merecemos la muerte eterna, pero cuando nos ve con misericordia, Dios nos perdona y nos ve con misericordia porque ha sido puesta la sangre de Cristo en nuestra vida. Ahora, ¿eso significa que yo no cometí pecado? No, yo sí cometí pecado. ¿Eso significa que de alguna manera estoy completamente limpio? Bueno, por la sangre de Cristo, pero realmente yo sí hice lo malo. La justicia de Dios, hermanos, al ver la misericordia, aplica a nosotros esa misericordia en nuestra vida. Al ver la sangre de Cristo, aplica la misericordia en nosotros y de esa manera somos perdonados. De la misma manera, hermanos, cuando yo trato con la gente, yo puedo actuar con juicio y decir: bueno, esta persona ha hecho lo malo, merece que yo lo castigue por lo malo que ha hecho. Pero cuando yo veo a esa persona con misericordia, digo: no me voy a desquitar, no le voy a hacer daño. Sabemos, hermanos, que los sufrimientos de la gente son causados por el pecado, ¿no? Y que muchas veces la gente está sufriendo por su propio pecado. Y podemos decir: pues esa persona está viviendo así porque se lo buscó. Esa persona está cosechando lo que ha sembrado. Eso es juicio. Tenemos razón, sí, tenemos razón. Pero misericordia es decir: voy a ayudarle, aun cuando esa persona está sufriendo por su propia causa. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, hermanos? La misericordia va un paso más allá. No es solamente decir: bueno, ¿a mí qué? O sea, si esa persona está así es porque se lo buscó, porque es causante de sus propios problemas. Pero en la misericordia yo digo: voy a ayudarle, a pesar de que yo sé que esa persona está así por sus mismas decisiones. La palabra de Dios, hermanos, aún nos hace pensar más acerca de este aspecto de la misericordia, de lo importante que es. Porque cuando Jesucristo nos da la oración modelo,
en Mateo capítulo 6, versículos 12, 14 y 15. Fíjense esto, hermanos, esto es algo muy importante, muy serio. Mateo capítulo 6, versículos 12, 14 y 15, dice así: y perdónanos nuestras deudas, fíjense lo que dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego en los versículos 14 y 15, esto es algo que a mí de verdad me llama poderosamente la atención, porque dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, ¿acaso este texto está hablando de la salvación por obras, que yo tengo que perdonar para ser perdonado? No creo que está hablando de la salvación por obras, pero creo que este texto está enseñando, fíjense hermanos, que solamente los que hemos sido perdonados podemos perdonar. Repito, que solamente aquellos que hemos sido perdonados podemos perdonar. Porque cuando nosotros apreciamos el perdón de Dios, entonces para nosotros va a ser fácil perdonar a otros que nos han ofendido mucho menos de lo que nosotros hemos ofendido a Dios. Es decir, si tú y yo, hermanos, hemos ofendido a Dios de una forma grave y Dios nos ha perdonado, y de verdad nosotros apreciamos ese perdón, entonces para nosotros no es difícil perdonar a alguien que no nos ha ofendido a nosotros como nosotros ofendimos a Dios. Pero si yo no puedo perdonar a los demás, creo que esa es la evidencia de que yo no he sido perdonado. Es decir, yo no le he pedido perdón a Dios. Es una cuestión, hermanos, de entender el amor de Dios y de cómo Dios me ha perdonado a mí. Yo soy un pecador, un vil pecador. O sea, ¿cómo es que Dios me ha perdonado a mí? Y si Dios me ha perdonado a mí, yo debo de perdonar a los demás tan fácilmente como eso. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión que al que mucho se le perdona, así dijo el Señor Jesús, son palabras de Él, mucho ama. Entonces, si Dios me ha perdonado a mí, yo tengo que tener esa misericordia para perdonar a los demás. Pero si no la tengo, hermanos, entonces lo más seguro es que no tengo a Dios en mi vida. Y por eso yo puedo entender que este texto dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En aquel ejemplo, ¿se acuerdan de aquel hombre que le perdona a su señor una deuda pequeña que tenía, o más bien una deuda muy grande que tenía con él? Y luego cuando sale se encuentra a un consiervo suyo que tiene una deuda muy pequeña y lo toma por el cuello y lo lleva a la cárcel y lo mete en la cárcel y dice: no te voy a sacar de aquí hasta que me pagues el último cuadrante, la última moneda. Qué terrible, ¿no? Porque esa persona realmente no estaba agradecida con el perdón que le dio su amo, entonces no había aceptado ese perdón y va y a otro lo maltrata. Bueno, yo estoy en ese caso, o de verdad yo he aceptado el perdón de Dios en mi vida y puedo perdonar a los demás. Somos nosotros, hermanos, los creyentes, los que somos capaces de perdonar a los demás. Así que puedo yo decir: bienaventurado los que protegen, los que curan, los que cuidan, los que suavizan las heridas de los demás, los que se ponen en el lugar de los demás, los que muestran misericordia y gracia, porque ellos alcanzarán misericordia. Podría yo resumir todo lo que he dicho hasta ahorita de esta manera: bienaventurados son esas personas. La pregunta es: ¿tú eres ese tipo de persona? Y quiero decirte, si tú tienes a Cristo, tú debes ser ese tipo de persona, porque esto es algo que solamente Jesucristo puede hacer en nosotros. Ahora, en segundo lugar, hermanos, ¿cómo mostramos nosotros misericordia? La segunda parte del mensaje es: ¿cómo mostramos misericordia? Y la primera cosa, hermanos, es tratando a los demás como nos gustaría que nos traten.
En Mateo capítulo 7, versículo 12, Matthew 7:12, I didn't put this verse in the presentation. Dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La primera idea entonces de cómo muestro misericordia, hermanos, voy a tratar a los demás como yo quisiera que ellos me traten a mí. No voy a esperar a ver cómo me tratan. No voy a esperar a ver si él me da un abrazo, si me da un saludo. Yo lo voy a hacer. Yo voy a ir a buscar a la persona, a darle el abrazo, a darle el saludo, a darle los buenos días. Yo voy a ir a ayudar a la persona que tiene necesidad. Yo voy a ayudar a la persona a abrir la puerta. Yo voy a buscar las necesidades de los demás y voy a tratar de ayudarles antes de que ellos lo hagan. Esa es mi prerrogativa, lo que yo puedo hacer. Cuando yo pienso en misericordia, hermanos, pienso que misericordia es poder. Fíjense, porque misericordia, hermanos, es mostrar control cuando yo puedo dañar. Ajá. Supongamos que esto pasa mucho en el matrimonio, ¿no? ¿Por qué la gente se divorcia? Supongamos que su esposo o su esposa le hizo algo malo. Y entonces llega el momento de la revancha, ¿no? Ahora yo me voy a desquitar. A ti esto no te gusta y nos conocemos muy bien en el matrimonio, ¿no? Y sabemos qué cosa le molesta a la otra persona. Pues para mi revancha ahora voy a dejar todos los platos sucios ahí, para que cuando llegues los veas ahí sucios. Y entonces hasta te voy a provocar un coraje. ¿Por qué digo que misericordia es poder? Porque yo tengo el poder, hermano, tal vez de molestar a la otra persona, de vengarme. Pero sin embargo, yo digo, no lo voy a hacer. No me voy a desquitar. No voy a hacer algo para hacer sentir mal a la otra persona. No le voy a reclamar. Puedo llevarlo al nivel de cuando andamos manejando, hermanos, ¿no? Han visto gente que luego se le cierra, yo lo he visto cuando voy conduciendo, se le cierra a alguien al que vaya enfrente y después el que iba enfrente de mí lo empieza a corretear y se le cierra y empieza ahí la persecución, ¿no? Tienes el poder de desquitarte, tienes el poder de vengarte, pero misericordia es decir, no lo voy a hacer. Voy a pagar el mal que me está haciendo con un bien. Eso es poder, hermanos. Porque yo estoy lastimado, yo estoy resentido. Yo estoy en mi derecho de desquitarme por lo que me hizo. Pero yo digo, no lo voy a hacer. Voy a dar amor en lugar de dar mal. Para mí esto es algo tremendo. Es algo que solamente pueden hacer aquellos que realmente aman a Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, el Señor lo dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. No se venguen. Don't take your revenge. No hagas ninguna venganza. El texto dice, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dios se va a encargar de eso, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y un ejemplo, hermanos, de esto es José. La historia, hermanos, está en el libro de Génesis, en el capítulo 45. ¿La han leído alguna vez? ¿Alguien la ha leído? Nos dan ganas de llorar, hermanos. A mí, creo que yo la primera vez que la leí, o la vez que la leí así con atención, de verdad que me puse a llorar cuando está la historia. Bueno, de hecho está desde antes, ¿no? Desde el capítulo 41 comienza todo. Pero la historia es una historia terrible, hermanos. Los hermanos de José no lo querían a José. Sentían que era muy presumido. Además era el consentido del papá, le había regalado una túnica de colores, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Tenía su túnica de muchos colores y era especial. Y lo llevan
lo quieren matar, lo avientan en una cisterna que estaba sin agua, y luego lo sacan, y para mí esa es una escena bien triste, porque en mi mente yo pienso en José que cuando lo sacan de la cisterna tal vez él diga, bueno, todo era una broma, ¿no? Sí me hace llorar, porque digo, ahí sale y a lo mejor está diciendo, era una broma, ya me van a sacar de aquí, ya me van a decir que todo era una broma, pero no sabe que lo sacan para venderlo. ¿Se imaginan? O sea, ¿qué se sentiría, no? De que tus hermanos te hacen eso y ya lo venden. Pero ¿cómo son las cosas, hermanos? Las cosas dan la vuelta, ¿no es cierto? Y después José se convierte en el más poderoso en Egipto. Por su mandato, por su voz, la gente vivía o moría. Él tenía ese poder. Y entonces, hermanos, nada más quiero que vean un pasaje. Es Génesis 45, hermanos, del 4 al 7. Cuando José, hermanos, tiene el poder ahora de vengarse. Ellos vienen ahora, si no han leído la historia, hay 7 años de abundancia durante los cuales José es puesto a cargo de juntar todo el grano, pero luego vienen 7 años de hambre y los hermanos de José vienen ahora a pedir alimento. Y en Génesis 45 del 4 al 7 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. ¿Sí ven estas palabras? José no olvidó lo que le habían hecho. O sea, su mente estaba presente. Tan estaba presente que antes de esta escena, hermanos, lo pueden ver en su casa, José lloró amargamente cuando vio que eran sus hermanos. Pero vean lo que dice en el versículo 5. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Versículo 7, verse 7, Genesis 45, verse 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Qué pensó José, hermanos? ¿Qué pensó José? Esto que me sucedió fue por voluntad de Dios. Qué tremendo ejemplo, ¿no? O sea, sus hermanos lo vendieron. José en Egipto la pasó muy mal, hermanos. Bueno, después la pasó muy bien, pero antes la pasó muy mal. Fue calumniado, fue metido a la cárcel. Y José pudo haber estado llorando todo el tiempo y diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? Y cuando ya vienen sus hermanos, él tiene la posibilidad de vengarse y de decir, ahora sí van a ver de lo que soy capaz. ¿Y qué dice José? No se preocupe. Dios hizo todo esto para preservarles la vida. ¿Qué? Dios permitió que todo esto pasara porque Él tenía un plan maestro. Él sabía todo. ¡Wow! ¿Qué ejemplo, no, hermanos? ¿Qué ejemplo para nosotros? Génesis 45, de 4 a 7, es el pasaje that's the passage. La segunda idea, hermanos, y ya me apuro, la misericordia se puede mostrar también mediante actos de bondad. Es decir, invite a alguien a comer a su casa. Like you invite somebody to ayudar a alguien que está en apuros. Compártale a la gente de Cristo. Allá afuera hay folletos para que se lleve y invite a la gente. Compártale de Cristo. Muestre con sus labios, con su vida, la misericordia de Dios. La misericordia no es algo interno, hermanos, es algo que se muestra externamente. No es solamente una emoción. No sirve de nada que yo diga, ay, cuánto amo a la gente. Tenemos que mostrarlo.
No sirve de nada predicar, es que tenemos que ganar a las almas. Sí, hermano, pues sal a la calle y busca a la gente y ve y compárteles y busca a las personas y ayúdales. Y si están en necesidad, pon tu vehículo, pon lo que tú tienes a la disposición de las manos de Dios. Sirve a Dios de esa manera. Eso es misericordia. Toma, como decíamos, remángate las mangas y haz el trabajo. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo, dice el texto, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Hay una pregunta nuevamente retórica que hay en este texto: ¿cómo mora el amor de Dios en él? La pregunta es: ¿de verdad esa persona es un creyente? Lo que Juan está diciendo, alguien que es un creyente genuino cierra el corazón para los demás. ¿Creen ustedes que sí? Tal vez la respuesta para esto es: ese no es un verdadero creyente. Y es interesante que Juan en sus cartas nos da muchas pistas de quién es un verdadero creyente. Y una de estas es el que muestra la misericordia. Una tercera idea, hermanos, es mediante disposición. ¿Y a qué me refiero con esto? Estar solícitos para ayudar a los demás. Estar dispuestos a ayudar, estar dispuestos a servir, estar dispuestos a trabajar, poner nuestra disposición para poder ayudar en lo que sea necesario a los demás. Capítulo 4 de la carta de Efesios dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y para terminar, hermanos, regresando, hermanos, a Lucas capítulo 10, Luke chapter 10, we read this at the beginning. En verses 30 to 37, recuerdan que leímos este pasaje hace rato. Cuando este hombre cae en manos de ladrones, dice el versículo 30, y el 31 dice que viene un sacerdote, ¿y qué hace, hermanos? Ustedes díganme. ¿Qué hace el sacerdote? Dice el versículo 31. Vio al hombre que estaba ahí, medio muerto, pero ¿qué hace? Pasó de largo. Es decir, tengo mucha prisa, a mí no me interesa. Luego viene un levita, o sea, estos representaban, puedo yo decir, todo lo que es religioso, todo lo que es hablar de cuestiones religiosas. Llegando cerca de aquel lugar, viéndole, vuelve a decir lo mismo. Pasó de largo. Y en este pasaje, hermanos, este buen samaritano realmente es una ilustración de quién, hermanos. ¿Quién es el que vio al ser humano tal como está, herido como estamos todos nosotros, y nos vino a buscar? Realmente es una ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se ponen a pensar, esta es una ilustración del mismo Señor Jesucristo. Pero al cerrar este mensaje el día de hoy, hermanos, yo quiero que usted se ponga a pensar: ¿quién soy yo en la historia? Bueno, a veces tal vez yo voy a ser aquel hombre herido que necesita ayuda de otros. Y realmente soy ese hombre herido que Jesucristo vino a ayudarme. Pero lo que no quiero ser, lo que definitivamente no quiero ser yo jamás, de acuerdo a la historia, es ni el levita ni el sacerdote en esta historia. Yo no quiero ser el tipo de persona que ve a alguien en necesidad y yo digo, pues allá él es su problema. Yo no quiero ser el tipo de persona que diga, esa persona está sufriendo porque se lo buscó, tomó malas decisiones, pues allá que él se lo arregle. Yo no quiero ser ese tipo de persona que cuando alguien me pide una ayuda, cuando alguien me pide que le ayude en algo, yo diga, no, es que sabes que estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo, no puedo hacer nada por ti. Yo quiero ser, hermanos, en la historia, el buen samaritano. Y vean, hermanos, a qué nivel podríamos decir de exageración. Porque el buen samaritano, versículo 33, iba de camino. Los otros, podemos decir, estaban ocupados, pero el buen samaritano también estaba ocupado. ¿Me explico? No es porque él estaba sin hacer nada, bueno, tengo tiempo. No, él, de la misma forma, hermanos, cuando el Señor Jesucristo lo interrumpían, ¿se acuerdan ustedes cómo la gente venía a él? Y él estaba haciendo otra cosa y la gente lo interrumpía. Y maestro, te buscan. De la misma forma, aun cuando él estaba ocupado, él buscó ese tiempo para ayudar a los demás.
como este buen samaritano. Viéndole, dice el versículo 33, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Que acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. No dijo, pues este aceite yo lo tengo para mí, y si se lo pongo ya no voy a tener. Se lo puso. Y luego lo pone en la cabalgadura. En lugar de decir, pues aquí yo me voy atrapado, lo pone a él y se lo lleva al mesonero, lo lleva al mesón. Y lo cuida. Y al otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y ese, el buen samaritano, esa es la persona que yo quisiera ser, hermanos. Que Dios me ayude a tener misericordia y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tener misericordia, porque vivimos en un mundo, hermanos, donde esto es algo extraño. A la gente ya no le importan los demás. La gente pisa a los demás para subir y no le interesa. Pero en este mundo necesitamos gente misericordiosa para que este mundo se convierta hacia nuestro Dios.